Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, en el camino que sube hacia Jerusalén, Jesús iba delante de sus discípulos que estaban admirados. Por su parte, quienes iban detrás estaban asustados. Jesús entonces, llamando de nuevo a los 12, se puso a hablarles de lo que estaba a punto de sucederle. Les dijo: ya ven ustedes que estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo pondrán en manos de extranjeros que se burlarán de él. Le escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que nos sentemos junto a ti en tu gloria, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió: no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden ustedes beber la misma copa de amargura que yo estoy bebiendo, o ser bautizados con el mismo bautismo con que yo estoy siendo bautizado? Ellos le contestaron: sí podemos hacerlo. Jesús les dijo: pues bien, beberán de la copa de amargura que yo estoy bebiendo, y serán bautizados con mi propio bautismo. Pero que se siente el uno a mi derecha y el otro a mi izquierda, no es cosa mía concederlo, es para quienes ha sido reservado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enfadaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los reunió y les dijo: como bien saben ustedes, los que se tienen por gobernantes de las naciones las someten a su dominio, y los que ejercen poder sobre ellas las rigen despóticamente. Pero entre ustedes no debe ser así. Antes bien, si alguno quiere ser grande, que se ponga al servicio de los demás, y si alguno quiere ser principal, que se haga servidor de todos. Porque así también el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día, miércoles 26 de mayo. Nuevamente escuchamos el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, donde nos va encaminando hacia el seguimiento de Cristo, donde nos va enamorando más de la palabra de Dios. Y en este diálogo que tiene Jesús con los discípulos, en este enseñar constante que el Señor da, pues lo hace hoy camino hacia Jerusalén. En esa subida a Jerusalén que coloca Marcos, pues va diciendo Jesús todo lo que le va a acontecer, todo lo que le va a suceder. Y hablando de esas cosas, de la pasión, de la muerte, de la tortura que va a vivir, vienen 2 de sus discípulos que no están poniendo atención, no están prestando atención a lo que el Señor les está diciendo, sino que tienen su mente en otra realidad, en otras cosas. Y por eso ellos inmediatamente le dicen: Señor, cuando tú llegues a Jerusalén, porque ellos pensaban que al subir a Jerusalén el Señor iba a apoderarse del reino, iba a tener allá a su personal de trabajo, a sus ministros, a sus servidores más cercanos. Ellos tenían esa mentalidad de poderío del mundo, del reinado del mundo. Y entonces por eso Juan y Santiago les dice: Señor, cuando lleguemos a Jerusalén, cuando tú te sientes en tu trono, nos haces un favor, nos concedes que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, es decir, que le conceda los puestos de honor a ellos para estar también por encima de los demás. Y en ese diálogo de amor, Jesús tiene la capacidad de no regañar, de no ponerse de mal genio y llamar la atención de los discípulos de manera fuerte, sino que lo hace de manera pedagógica. Los enseña con cariño y con amor. Y les dice: ustedes saben que los que están en el poder los tiranizan y los someten. Aquellos que están en el poder en realidad no les interesa tanto las demás personas, sino que les interesa pues sus propios intereses, valga la redundancia.
lo que le interesa es ellos estar por encima de los demás y servirse de todo lo que ofrece, las prebendas de estar en el poder. Y de esto sí que damos nosotros mucho testimonio en nuestra realidad. Hoy en día aquellos gobernantes que han sido elegidos, pues puestos para el servicio, terminan sirviéndose del erario público, valiéndose de todo aquello, de las riquezas de la nación y empobreciendo a un pueblo. Y lo hemos visto, y hoy hablo de mi país, de Colombia, cómo se vive toda esta situación. Una pugna, una pelea, una lucha constante por estar en el poder. Y no es que tengan el deseo de servir, como luego Jesús le va a decir a los discípulos. No es que tengan el deseo de servir, no es que tengan el deseo de ayudar. Y Jesús dice, ese no es el reinado mío. Yo no voy a subir a Jerusalén a sentarme en un trono y a gobernar como los gobernantes de este mundo. El trono en el que Jesús va a estar es en el trono de la cruz para derramar su sangre para el perdón de los pecados. Pero los discípulos no entienden ni papa de esto, no están comprendiendo muy bien lo que el Señor les está diciendo. Por eso, cuando los otros 10 escuchan, inmediatamente se ponen furiosos, claro, porque ellos también estaban esperando primeros puestos, no porque ellos entendieran lo que Jesús les estaba diciendo, sino porque ellos también abrigaban la esperanza de que el Señor les tuviera un puesto reservado de importancia en el reino, aquel terreno que ellos tenían en su mentalidad. Jesús les hablaba del reino de los cielos y ellos entendían que era un reinado en esta tierra donde se vende, se compra, se malgasta, se convierte en corrupción, en mentira, en engaño, que esos son los reinados del mundo. Y Jesús les dice, vengan para acá, mis queridos discípulos, ustedes saben que las naciones y los gobernantes de las naciones los tiranizan, no sea así entre ustedes. ¿Alguno de ustedes quiere ser grande? Es la pregunta de Jesús. Si alguno de ustedes quiere ser grande, que se haga el servidor de todos. Esa es la clave del Evangelio. Esa es la revolución de la cual nos habla hoy la palabra de Dios. No es con las armas, no es con la violencia, no es con las piedras, no es con aquellas cosas que van en contra de la otra persona. Es con el servicio. Si en realidad quieres ostentar un puesto público, que sea para servir a tus hermanos. Pues hermanos, si en realidad los que están elegidos para gobernar los intereses de todo un pueblo son servidores públicos, pero ellos se han valido de ese puesto y han transformado las normas y las leyes para su propio provecho. Eso es injusticia y eso no es servicio. Y muchos están detrás del poder para hacer lo mismo. No es que les interesen los pobres. Hay muchos Judas en el poder. Precisamente Jesús le dice así a Judas, no es porque Judas esté interesado en los pobres, sino porque hay dinero, y como Judas es ladrón, por eso quiere apoderarse de todos aquellos recursos que hay, pero no porque le interesen los pobres. Así pasa con esos gobernantes, sea del bando que sea. No estoy defendiendo a nadie, no estoy defendiendo a ninguno. Para que haya de verdad un servicio auténtico a la comunidad, pues debe haber personas que no quieren servirse del pueblo, no quiere valerse del pueblo para estafarlo, para engañarlo, para mantener la corrupción, sino al contrario, él quiere ostentar un puesto público para servir. Así le dice Jesús a los discípulos, pues bien, mis hermanos, si ustedes quieren ser los primeros, que se haga el servidor de todos, y entonces así ustedes podrán de verdad pasar por este trago amargo, por este cáliz amargo que yo estoy bebiendo y por el bautismo que yo voy a recibir, que es el derramar su sangre en la cruz, el de ser bautizados con sangre, que es el testimonio del martirio que está viviendo el Señor. Y todo esto por amor a la humanidad, por el deseo de que todos encuentren la salvación y no la perdición. Oremos pues por nuestra realidad y por las realidades de nuestros pueblos. Yo hablé de mi país, Colombia, pero sé que en muchos países, en muchas naciones es la misma realidad. Los que están en el poder no están sirviendo a los más humildes, a los más sencillos, sino que se están sirviendo de ellos y con cargas muy pesadas, los siguen cada día marginando, los siguen explotando, les siguen poniendo cargas muy pesadas que ellos no tocan ni con un dedo. Pidamos pues al Señor la gracia de su Santo Espíritu para que como los discípulos, o más bien para que como Jesús enseña a los discípulos, nosotros también aprendamos. La verdadera revolución del Evangelio es el servicio al hermano de manera desinteresada, porque quiere encontrar y dejar un mundo mejor. Pidamos pues al Padre del Cielo para que Él nos regale la gracia y la asistencia de su Espíritu Santo y nos enseñe de verdad a descubrir el verdadero servicio a nuestros hermanos. Que todos seamos servidores de todos para que en un pueblo, en una nación, haya bendición, que haya de sobra,
porque un pueblo tan rico como puede producir para todos, incluso trae riquezas y trae bendición. Solamente que hay muchos avarientos que todo lo quieren acaparar para ellos. Pidamos por nuestros hermanos, los que están enfermos, aquellos que están encarcelados, aquellos que están pidiendo por su vida, por su salud o porque están pasando momentos difíciles. El Señor, que conoce el corazón, sea quien les infunda la fortaleza y les conceda el don de la salud y que puedan salir adelante de aquellas dificultades. Oremos por nuestros hermanos que cumplen un añito más de vida hoy. El Señor los colme con su gracia y su bendición. También roguemos al Señor por aquellos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.